la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y el Museo del Palacio de Bellas Artes te dan la bienvenida a la charla Rivera, Documentos Fílmicos y Cine de Vanguardia, en el marco de la exposición Diego Rivera, Nueva Vida a un Mural Destruido, 1933-1934, la cual será presentada esta tarde por Genoveva Corro Millán y Álvaro Vázquez Mantecón. Para ello, damos la palabra a Miguel Álvarez, curador asociado del Museo del Palacio de Bellas Artes. Muchas gracias, Lorena. Muy buenas tardes a todas y a todos. Al equipo del Museo del Palacio de Bellas Artes, es un placer recibirles en este espacio, en la Sala Adamo Boari, para platicar acerca de una investigación que hizo Genoveva Corro, que ella ahorita vive en Brasil. Sin embargo, va a hacer una presentación vía video, a través de un video que ella misma elaboró, y el doctor Álvaro Vázquez Mantecón. Juntos hicieron una pieza ex profeso para la exposición Diego Rivera, Nueva Vida, un Mural Destruido, en donde exploran la cultura visual de la que Diego Rivera abrevó para ir construyendo el mural que pensó en un principio para el Centro Rockefeller, el hombre encrucijada, y después de su destrucción lo recreó aquí en el Palacio de Bellas Artes. Vamos a ver este entramado de imágenes, de archivos fílmicos, de las correspondencias, contradicciones, de los enlaces y diálogos que puede haber entre la imagen fílmica y el mural que hizo Diego Rivera, que además, hay que decirlo, está pensando en el cine también Diego Rivera. Y bueno, pues quisiera dejarles abrir el diálogo, la palabra al doctor Álvaro Vázquez Mantecón, y brevemente quisiera comentarles cómo va a estar estructurada esta charla. El doctor Álvaro Vázquez Mantecón va a abrir va a desplegar un tema que está de su investigación, de los archivos fílmicos que componen esta pieza que hizo para la exposición. Genoveva nos va a hablar acerca del proceso de investigación a los que tuvo que desarrollar para el mismo, y cerraríamos con el doctor Álvaro de nuevo para abrir a su vez el diálogo con todos ustedes. Pues muchas gracias y espero les guste. Muchas gracias. Bienvenido, Álvaro. Perdón, si me permiten, voy a presentar una breve semblanza del doctor Álvaro Vázquez Mantecón. Él es doctor en Historia del Arte, es profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, es autor de varios trabajos sobre política y cultura en el México del siglo XX. Entre sus libros, Orígenes literarios de un arquetipo fílmico, adaptaciones cinematográficas, A Santa de Federico Gamboa, Memorial del 68 en 2007 y El cine Super 8 en México, 1970-1989, y coautor de Variaciones sobre el cine etnográfico, entre la documentación antropológica y la experimentación estética, de 2017. Muchas gracias. Bienvenido, Álvaro. Gracias. Gracias, me siento un poco raro, así me siento como si fuera a tocar el cello, pero es que tendría que manejar la computadora para esta plática. Y bueno, yo quisiera comenzar agradeciendo a Miguel porque me invitó a colaborar con él en esta magnífica, pequeña, precisa, útil exposición sobre el mural de Diego Rivera, de aquí del Palacio de Bellas Artes, que tiene toda la información sobre cómo se hizo, cómo se planeó, cómo se destruyó, cómo se rehizo, que en realidad es con una documentación maravillosa y con piezas poco comunes, vale mucho la pena, espero que todos ya la hayan visto. Y entonces Miguel me invitó a hacer una pieza. Bueno, también quería agradecer al equipo del museo, a Joshua David, a Alejandra de la Paz, la directora que está de Joshua, al equipo de mediación que está trabajando aquí esta tarde, y sobre todo a ustedes por venir aquí al Palacio de Bellas Artes
en una tarde tan lluviosa y que hayan podido brincar las vallas que están alrededor del museo. Pero bueno, cuando Miguel me llama por teléfono alguna vez y me invita a este proyecto, la verdad es que me interesó muchísimo. Es un mural que todos ustedes conocen, que está aquí arriba, en el segundo piso, ¿no? En el segundo piso del Palacio de Bellas Artes, este mural clásico de Diego Rivera, que como todos ustedes saben, había sido encargado por Nelson Rockefeller en 1933, mientras Diego Rivera estaba en los Estados Unidos. En algún momento determinante a Rivera se le ocurrió dibujar un rostro de Vladimir Ilich Ulyanov, mejor conocido como Lenin, que tienen ahí. Claro, en ese momento era algo como muy difícil y espinoso para la sociedad norteamericana, y Rockefeller le pidió primero amablemente a Diego Rivera que lo borrara, y Diego Rivera amablemente respondió que no lo iba a borrar, que si quería podría contraponer y le podrían poner un Lincoln en el otro lado, del lado norteamericano, pero entonces ya Nelson Rockefeller no contestó nada más. Le pagó a Diego Rivera todo lo que le había prometido pagar, y procedió a destruir el mural. Entonces se hizo añicos y Diego Rivera decidió repintarlo un año después aquí en México, ya en 1934. Como pueden ver ustedes, es un mural donde como pocos murales de Diego Rivera está dialogando con su tiempo, está dialogando con lo que es. Gracias. Está dialogando con un juego de opuestos, con cosas que están pasando en el mundo, está aludiendo a la revolución bolchevique de la Unión Soviética, rusa, que para estos años ya lleva un poco más de una década. Para 1933-34 la revolución bolchevique tiene 15, 16 años de estar ocurriendo, y luego por otra parte reflejar los Estados Unidos y lo que está pasando en el orden capitalista, un orden capitalista en crisis. Entonces la propuesta de Miguel fue invitarme a hacer una pieza de video que acompañara a esta exposición, y donde de alguna manera se diera cuenta de esa cultura visual que había a principios del siglo XX, a finales de los años 20, principios de los años 30, para un poco contextualizar y ayudar a la contextualización de qué estaba pasando en este mundo, dado que Rivera se había dado a la tarea de interpelar a su tiempo. Lo primero que yo quisiera hacer en esta charla es hablar del mural, antes de la investigación que tanto Genoveva Corro y yo hicimos para esta pieza. Porque dada la lectura del mural, pues estaba determinada un poco el tipo de investigación que tendría que hacerse. Voy a tomar un segundo para abrir esto. Gracias, Miguel. Creo que sería muy interesante ver este mural como un mural muy típico de Diego Rivera. Como ustedes saben, a Diego Rivera le gusta mucho la cuestión de los opuestos, de las oposiciones, que son oposiciones que de alguna manera dialécticas van dando vida a los murales. Hay una primera gran oposición, lo tenemos en el centro, a este hombre controlador del universo, como es el título de esto, que tiene una mano, que por una parte controla una mano mecánica, pero parece surgir también una mano, la mano del hombre, que está controlando esta esfera, que si ustedes, ahora me acerco un poco más, tiene células que se están partiendo, tiene átomos, es decir, es de alguna manera este hombre, que por cierto es un hombre que yo le encuentro rasgos eslavos, con toda claridad, o sea, es claramente un ruso, ¿no? Yo lo veo muy güerito, muy eslavo. Lo cual ya nos da un poco una idea de por dónde van los tiros con Rivera. Y luego entonces está en estas dos grandes elipses que tienen el microcosmos y el macrocosmos, ¿no? El
digamos, el espacio exterior con los planetas, el Sol, los gases, ¿no? Las estrellas, las constelaciones, en una de las elipses, y luego en otra de las elipses este mundo microscópico. Aquí un poco atendiendo a la lectura de Diego Rivera, en la parte superior izquierda tenemos la reproducción celular de las enfermedades, ¿no? Que no es casualidad que asocia al mundo capitalista y que junto con uno de las células afectadas por la sífilis ponga en venganza, probablemente porque le destruyó su mural, a Nelson Rockefeller, que es esta figura que tienen aquí con su copa de champán. Pero bueno, en todo caso es el mundo microscópico de la enfermedad, y por otra parte este mundo microscópico de lo saludable. Y lo de la esfera me parece muy, muy importante. En la esfera van a encontrar ustedes primero los modelos, distintos modelos atómicos. Acuérdense que están Bohr y Rutherford en aquella época desarrollando una idea de la ciencia. Y una cosa que es muy importante, la reproducción celular en esto. Esto no lo he comprobado, pero partimos de la hipótesis también gracias a una amiga mía muy importante, estudiosa de Diego Rivera, Isabel Rodríguez Mortelaro. Ella opina, y es un poco la idea que nos desarrollamos aquí para esta pieza, que Diego Rivera está aludiendo a la teoría de Oparin sobre el origen de la vida. Recuerden ustedes que Oparin, este científico soviético, publica en 1924 este ensayo sobre el origen de la vida, y de alguna manera creo que tiene que ver con esto que está sucediendo en las elipses. Oparin está muy interesado en ver qué hubo en el cosmos, qué tipo de gases, qué tipo de elementos químicos pudieron combinarse para el surgimiento de la vida en la Tierra, la presencia del hidrógeno, la presencia del oxígeno, la posibilidad de que las moléculas de carbón al reproducirse dieran origen a la vida. Y esto es una idea que es muy novedosa en este tiempo. Esto es una cosa que yo quisiera dejar clara, que formó parte del proyecto de trabajo aquí. Rivera conoce el desarrollo de la ciencia en esta época, lo interpela y lo refleja de alguna manera en el mural. No solamente está un poco Oparin, la investigación microcelular, la investigación astronómica, sino también en la parte como más amplia, dos grandes referentes científicos, uno científico, otro social, que para Rivera son fundamentales. Uno será Darwin, con toda la teoría de la evolución, que lo tienen ustedes a la izquierda, con su mono que le da la mano a un niño, y Marx, en el lado derecho, como marcando una idea también como de evolución, por una parte de las especies y del mundo natural, pero también por otra parte de las sociedades, es decir, esta noción como de una cuestión positiva. Muy bien. Y luego por otra parte, si nos centramos en este círculo que tenemos encuadrado y vemos la oposición de lo que está arriba y lo que está abajo, encontramos que en la parte de abajo están los recursos naturales, un tema que Diego Rivera en esta época le preocupa, le interesa mucho. Ya en los murales que había pintado unos años antes en Detroit había hablado mucho de esta cuestión del hombre extrayendo los materiales con los cuales después hará las máquinas y las fábricas y las cosas, pero aquí en este caso está hablando de la naturaleza relativa a la agricultura, la naturaleza relativa al sustento material del hombre, pero no es una naturaleza tal cual, no es una naturaleza pródiga al estilo paraíso terrenal, que el hombre estira la mano y toma el fruto, sino es una naturaleza trabajada por la técnica del hombre, a través de la ciencia, a través de la irrigación, se obtienen estos recursos. Y luego por otra parte que es muy importante, una cuestión sobre las máquinas, ¿no? Toda la parte superior es una idea de máquina. Yo no sé si ustedes ya vieron el video que está arriba de la sala, porque esta explicación, esta conferencia tiene mucho sentido si ustedes ya lo han visto, pero
Digamos, lo que vamos haciendo en esta pieza es entrar y salir al mural y empezar a relacionarlo con materiales fílmicos, fotográficos, hemerográficos de la época, para que empiece a entrar el contexto. Bueno, entonces es esto. El hombre controla a través de la ciencia el universo y los recursos naturales. Para ello echa mano de la ciencia y construye máquinas que son máquinas que pueden llevar a la sociedad hacia un mejor futuro. Sin embargo, viene una segunda oposición. Depende qué tipo de sociedad extraiga estos recursos de la justicia o no justicia de la explotación, o del bien o del mal que pueda hacerse de estos recursos. Del lado izquierdo, un lado, digamos, desde el punto de vista crítico de Rivera, un lado corrompido, que es la opción del capitalismo. Del lado derecho, donde está Lenin, Lenin que le costó a Rivera que le destruyeran el mural, Lenin y el internacionalismo proletario, de alguna manera mostrando una contraparte positiva para todo esto. Ahora veremos cómo en la investigación buscamos privilegiar y encontrar materiales que hablaran como de estas dos épicas relativas a la máquina, por ejemplo, o dos épicas relativas a la ciencia, o dos épicas relativas a la movilización social. Una sería la épica que la revolución bolchevique soviética en Rusia había encontrado en la producción agrícola y en la producción industrial, y luego por otra parte también materiales relativos a una épica industrial que también se estaba desarrollando en aquellos años en los Estados Unidos. Recuerden que en aquella época es cuando Ford inventa la banda de producción y el capitalismo en los Estados Unidos alcanza un grado muy importante de desarrollo. Y luego, bueno, un par de elementos más. Del lado derecho, esta organización social auspiciada por el socialismo, con el deporte como una noción positiva, con la organización obrera, con la evolución de las masas. Aquí hay un gran ausente. Tenemos a Lenin y tenemos a Trotsky, pero nos faltaría Stalin. Evidentemente es el gran ausente de este video, porque ya en este momento Rivera se está acercando a la internacional trotskista y separándose de Stalin, y entonces es un poco Stalin ya muerto para este momento y Trotsky como la persona que hereda este movimiento socialista, y es como el verdadero y auténtico representante heredero del marxismo. Y en esta figura de la estatua decapitada, un peligro y una predicción. El peligro del fascismo que está sucediendo en Europa. Pueden ver un fascio con la suástica ahí, pero ya está decapitado, ¿no? Y ahí tenemos abajo a la derecha esta aviadora que está sentada sobre esta estatua de Ruiz. Por cierto, una aviadora que mucha gente ha identificado como Amelia Earhart. La gran pregunta es qué tendría que hacer Amelia Earhart en el lado socialista. Muy probablemente sea una aviadora soviética de aquella época. Genoveva encontró una fotografía de ella, al rato se las enseño. Y luego por esta parte, esta visión un poco compleja y de este capitalismo decadente. ¿Por qué decadente? Porque está fundado en una burguesía dedicada a los excesos. Ahí tienen ustedes, ya saben de Rockefeller. Pero al mismo tiempo, estas imágenes de la Gran Depresión. Recuerden que está muy cerca la depresión económica de 1929, toda esta represión a los trabajadores y a los militantes de izquierda en los Estados Unidos, y estas grandes filas de desempleados que son reprimidas por la policía, y la posibilidad también arriba a la izquierda de que la tecnología sea usada con fines negativos, ¿no? O sea, Rivera está siguiendo con atención la guerra química. Recuerden que la Primera Guerra Mundial y todavía hasta principios de los años 30 se usó
armas químicas, para lo cual había pues, máscaras antigas y todo este tipo, bombardeos y cuestiones así. Bueno, muy bien. Este es un poco el mural, y esta lectura del mural de alguna manera nos dio la guía para hacer una investigación. Una investigación que, como ahora verán en la presentación de Genoveva, fue una investigación muy compleja y muy difícil. Principalmente difícil hacerla desde México. Bueno, en el caso de Genoveva, desde Brasil, porque ella está en Niterói, enfrente de Río de Janeiro. Pero una investigación compleja porque los elementos de los que está hablando este mural contextuales en realidad pertenecen a Europa, a la Unión Soviética, a los Estados Unidos, y era difícil. Miguel y yo intentamos con la Biblioteca Lunar, con fondos mexicanos, pero topábamos con pared porque no podíamos, encontrábamos muchas veces materiales que habían sido reciclados en otros documentales, pero no encontrábamos los materiales originales que dieran cuenta de esto. ¿Qué era lo que estábamos buscando? Pues bueno, las imágenes producidas realmente por esta época sobre este tipo de temas. Por ejemplo, sabíamos, a través del conocimiento de Eisenstein, de Dziga Vertov, que la vanguardia fílmica soviética se había ocupado mucho de la producción agrícola, se había ocupado mucho de retratar la organización social, la organización deportiva en el caso de la Unión Soviética, que había construido, como les decía hace un momento, una suerte de épica sobre la industrialización, y teníamos que encontrar esas películas originales. Y por otra parte teníamos que ver todas las correspondencias que había en la mención, por ejemplo, al fascismo, al socialismo, empezar a investigar qué es lo que hay detrás de estas representaciones de la represión a los obreros en Estados Unidos durante la crisis de 1929, de qué se trataba esta cuestión del Farmer's Holiday, por ejemplo, que aparece ahí representado en el mural, qué pasaba con la guerra química en aquellos años. Por ejemplo, era muy importante buscar cosas sobre la primera invasión japonesa a Manchuria, porque ahí en esa invasión los japoneses usaron máscaras antiguas y había ciertos elementos. Además es exactamente contemporáneo al momento en que Rivera pinta este cuadro. Ya había toda una discusión en el mundo sobre la necesidad de prohibir este tipo de armas que se usaron masivamente en la Primera Guerra Mundial, pero luego ya no tanto en la Segunda, pero todavía a principios de los años 30 se utilizaba. Y cómo se concebía la electricidad, cómo se concebían los avances de la ciencia hacia la medicina, por ejemplo los rayos X, los primeros tratamientos en contra del cáncer a través de la radiación, cómo empezar a llenar de vida y de contexto este mural. Entonces ahora les muestro algunos elementos de cómo organizamos la investigación. Como yo les digo, si ustedes ven el documental allá arriba en la pieza, en la sala, es una pieza, un video silente, no tiene música, porque está pensado para una sala y que no genere distracciones en el espectador que está presenciándola, que dura 16 minutos. Sin embargo, la investigación es una investigación muchísimo más extensa. No, lo que están viendo ustedes allá arriba es de alguna manera como la punta del iceberg. Ya saben ustedes esta cuestión de que el iceberg tiene una pequeña parte que está arriba de la superficie y una gran parte que le da la solidez y la flotación que está sumergida. Esta investigación de alguna manera es como la parte sumergida del iceberg. Entonces yo lo que estoy haciendo un poco es enseñarles como el andamio de la investigación, que es el programa con el que yo edité este video, y cómo fui haciendo a través de la investigación de Genoveva carpetas para sistematizar esto, y de ahí salían estos materiales. Voy a necesitar liberar esto. Ahí está. Es que yo me estoy quedando miope, ciego, ¿Están ajustables? y no puedo ver. Entonces miren, por ejemplo, no sé si alcanzan a ver, aquí tengo a la izquierda distintas carpetas, distintos folders que tienen elementos diferentes. Por ejemplo, entonces, fábricas.
¿Qué tipo de materiales nos dan cuenta de esto que yo les decía, que es una suerte de épica de la industria de los años 30? Entonces, por ejemplo, Sigaberto. Esto, por supuesto, es la mirada soviética sobre cómo la industrialización puede ayudar a construir una mejor sociedad en el futuro. Por supuesto, encuadres vanguardistas. La música es posterior, no se dan con la música. Bueno, la fábrica de tractores con Eisenstein. Vamos a ver, esta es muy bonita. Estos encuadres clásicos eisensteinianos, ¿no? Con Dracula. Otro tipo de elementos, ¿no? Por decir algo, la electricidad. Esta es de esta película que seguramente conozcan todos ustedes de Sigaberto, que se llama El hombre de la cámara, que es como una especie de sinfonía urbana de la modernidad, pero de esta modernidad soviética, filmada entre Moscú y Kiev. Y filmada precisamente hacia 1928-29, o sea, que coincide con el periodo que Diego Rivera, recuerden, estuvo tanto en la Unión Soviética como en los Estados Unidos. Diego Rivera estuvo 27-28 en la Unión Soviética, 29-30 hasta 33 en los Estados Unidos. Entonces, de alguna manera, la hipótesis es que Rivera pudo haber visto estos materiales que estaban circulando en el anime. Por ejemplo, se sabe que se hizo amigo de Eisenstein en su estancia en la Unión Soviética a finales de los años 20. Todo esto es hacia electricidad, pero por ejemplo, también hay materiales producidos en los Estados Unidos que dan cuenta de esta visión, ¿no? Por ejemplo, estos materiales sobre el origen de la electricidad, pero por ejemplo estas plantas eléctricas, ¿no? Por aquí una explicación muy buena sobre que se imaginan los caballos de fuerza, por aquí van, cómo la electricidad transmite fuerza. Entonces cómo lo miran, sobreponiendo los caballos a las líneas eléctricas para decir, aquí hay una cuestión muy poderosa. Es decir, ya lo he dicho varias veces, pero no está mal repetirlo, hay una épica de la modernidad y de la máquina y del progreso desde el punto de vista soviético, pero también la hay desde el punto de vista estadounidense. Es el caso de los materiales, por ejemplo, en donde está representada las bandas de producción que producen coches en Detroit, que también forman parte de esto. Entonces, este tipo, como verán ustedes, hay un montón de folders, hay una gran diversidad de materiales. Por ejemplo, vale la pena ver la cuestión de los deportes, ¿no? Materiales de la guerra para dialogar con esa parte que había hecho. Ya lo tengo perdido. En fin. Eisenstein. Obreros y tractores.
creo que es lo que valdría la pena. Este es un ejemplo muy general como del tipo de investigación, y creo que valdría la pena que escucháramos a Genoveva dar cómo trabajó, su versión de cómo trabajó, cómo realizó, y luego cerrar con un diálogo con ustedes sobre qué implican hoy en día este tipo de investigaciones y las posibilidades y limitaciones que tenemos con ellas. Entonces, si les parece bien, proyectamos a Genoveva. Genoveva, como ya les decía, está en Niterói, en Brasil. Aquí esta sala no cuenta con conexión de internet, hubiera sido genial tenerla en vivo y a todo color para platicar, pero nos grabó su intervención. Hola, muy buenas tardes a todos. Agradezco mucho la invitación del doctor Álvaro Vázquez Manicón y del curador Miguel Álvarez para colaborar en la exposición Nueva Vida a Mural Destruido. Mi colaboración fue en la recuperación de los archivos fílmicos y visuales con los que se elaboró el video que forma parte de la exposición editado por el doctor Álvaro. Los saludo desde Niterói, Río de Janeiro, Brasil, que es donde vivo actualmente, y desde donde realicé la investigación. Les platico muy brevemente de mi formación. Yo soy historiadora y tengo una maestría en estudios de cine, y desde hace 12 años me especializo en el campo que se conoce como investigación iconográfica, o como actualmente se le está llamando producción de archivo, que consiste en la investigación y la gestión de todo el material de archivo que se usa en proyectos como exhibiciones, videos, películas, documentales, series de ficción, películas de ficción para cine, para televisión y para, pues ahora, las diversas plataformas que usamos como Netflix, Amazon, HBO y todas las que ustedes conocen muy bien. Se estarán preguntando cómo es que desde Brasil pude realizar la investigación de los documentos fílmicos y las imágenes históricas con que se editó el video. Pues este acceso a todos los archivos documentales de distintos países del mundo que han invertido en la digitalización y la organización de su acervo y que han puesto plataformas para la consulta digital de los usuarios, es una de las grandes maravillas que nos ha traído el Internet, y también que la pandemia aceleró por esta necesidad que enfrentamos todos de resolver cosas a distancia. Entonces, como nunca antes, los archivos fílmicos, videográficos, fotográficos, hemerográficos, literarios están disponibles a nuestro alcance. Son tantas las posibilidades que se han abierto para la creación, organización y difusión del conocimiento, que ahora las humanidades digitales forman parte del currículum de muchas universidades. Sin embargo, como dicen, pues el diablo está en los detalles. Entonces, quiero platicarles de algunos momentos de esta investigación para abordar unas de las ventajas y desventajas que presenta la digitalización de los acervos en este tipo de investigación. Esta fue una investigación que, debo decirles, disfruté muchísimo. Tuve tiempo para enfocarme en la parte más placentera de la investigación, que es lo que me gusta llamar seguirle la pista a las imágenes, que es casi como un trabajo detectivesco, que es intentar rastrear, para este video con la orientación del doctor Álvaro, estas imágenes de las que Diego Rivera pudo haberse nutrido en su época y a las que hace referencia en el mural. Porque, pues, como seguramente muchos de ustedes saben, uno de los grandes retos que enfrentamos ante esta vastedad de información es la verificación de la información que recibimos. Y con las imágenes no es distinto. La verificación de la información visual que recibimos es igual de fundamental. Hay una multiplicidad de imágenes disponibles en Internet, con YouTube siendo el mayor archivo audiovisual del mundo, que justo por eso sabemos que encontrar y verificar el origen de las imágenes a nuestro alcance es nuestro mayor reto. Entonces, seguirle la pista a una imagen para encontrar su origen, su autor, el contexto, el año, quién la resguarda actualmente, dónde está disponible en la mejor calidad posible, es todo un arduo trabajo que requiere todos y cada uno de los clips o de las fotografías o de las publicaciones que se proponen para el trabajo.
Idealmente, uno se topa siempre con archivos, ya sean nacionales o privados, que tienen toda esta información organizada y disponible. Sin embargo, debe decirse que para un trabajo más detallado y profundo y a veces un poco obsesivo de encontrar la imagen correcta, pues uno tiene que echar mano también de mundos más subterráneos, donde se comparte información bajo prácticas no del todo bien vistas, pero que han permitido la preservación y la difusión de joyas digitalizadas. En este caso hablo concretamente de películas. Esta investigación también representó un reto importante e interesante para la metodología de la búsqueda. Tuve que ser bastante creativa con las herramientas para localizar las imágenes e ir más allá de los criterios más evidentes como el tema o el evento o el personaje que estoy buscando, sino atreverme en algunos casos a explorar criterios un poco menos evidentes, como criterios estéticos o como criterios de la composición de una imagen. Por ejemplo, si quiero buscar la imagen de un microscopio en la década de los años 20 y la palabra microscopio no me arroja ningún resultado, ya hice agotadas mis posibilidades. ¿O de qué forma puedo intentar darle la vuelta a estas categorías que comúnmente se usan en la clasificación de los archivos para encontrar justo ese plano o esa toma que estoy buscando? Por ejemplo, en este caso de este video, si los archivos de Rusia son inaccesibles porque, por ejemplo, el idioma tan básico como eso, ya ahí se agotaron las posibilidades. Entonces, pues es un trabajo que requiere mucha creatividad y mucha intención y mucha paciencia. Como el propio nombre de la conferencia lo dice, en esta investigación en concreto, la distinción entre los archivos documentales y los archivos fílmicos fue muy importante. Por ejemplo, para todo el universo del contexto norteamericano, la mayor riqueza visual estuvo disponible en cintas documentales o noticieros producidos por ejemplo, la empresa automotriz General Motors, u otros noticieros nacionales, películas educacionales de difusión científica. Pero por otro lado, para la mayor riqueza visual del universo soviético se encontró en obras de cineastas como Sigaberto, Weizenstein, Joris Stevens, que son imágenes pues, de una otra naturaleza, pero de eso seguramente Álvaro ya les habló con muchísimo detalle y mucha riqueza. Esta investigación también implicó una búsqueda en archivos de muchos países. Si nos hubiéramos limitado a lo disponible en acervos de México o Estados Unidos o Rusia, no hubiéramos encontrado muchos de los materiales que al final fueron muy útiles. Por ejemplo, los ingleses tienen un patrimonio visual digital inmenso y hay mucho material de libre acceso. También mucho privado que se comercializa, pero es una oferta gigante. Entonces, realmente lo que se termina viendo en la pantalla es tan solo una pequeña parte de todo lo que implicó la investigación. Hay mucho material que se quedó fuera. Hay un largo camino y múltiples esfuerzos detrás de cada 2 o 3 segundos que se alcanzan a ver a cuadro. Por ejemplo, para lograr ubicar esas fotografías de la manifestación de los Farmers Holiday, que es a la que hace referencia Diego Rivera en el mural, pues tuve que hacer una investigación hemerográfica y documental para lograr ubicar el contexto del evento y así los archivos estatales de Estados Unidos que pudieran llegar a tener imágenes digitales y disponibles de ese acontecimiento. Bueno, por último les quiero mencionar que esta idea que tenemos de que si las imágenes están en la red o en YouTube ya podemos usarlas, en realidad es falsa y es bastante engañosa. Ubicar una imagen es tan solo la primera parada del camino y obviamente siempre hay que preguntarse usarse para qué. Muchas variantes intervienen para el uso de las imágenes en diversos proyectos de difusión. Con esta investigación gozamos de una mayor libertad al ser un proyecto sin fines de lucro, pero uno siempre tiene que preguntarse ¿bajo qué lineamientos se va a comercializar o difundir el proyecto? ¿Qué riesgos estamos dispuestos a correr si no se piden las autorizaciones correspondientes? ¿Cuántas autorizaciones requiere tan solo una imagen? Porque por un lado están
los derechos de autor de quien generó la obra, también están los derechos de quien resguarda la obra y también están los derechos de quien sale retratado en la obra. Entonces, son muchas variantes que se tienen que tomar en cuenta. Por ejemplo, la imagen está disponible en buena calidad, confío en la información con la que me están identificando o describiendo la imagen que estoy viendo, porque muchas veces está mal referenciada la información. Entonces, esta investigación nos lleva a hacernos muchas preguntas sobre la patrimonialización de la memoria, que es un tema bastante complejo. Uno quisiera poder usar lo que sea, como sea, pero realmente el respeto a los derechos de autor es fundamental. Y por otro lado, también los recursos que se necesitan para la conservación y organización de los acervos es inmenso. No solo se necesita el espacio, sino la tecnología, el tiempo, los expertos, muchos recursos para poder poner toda esta información a nuestra disposición. Finalmente, además de todo eso, uno también se da cuenta de que las imágenes con las que se termina contando la historia son las imágenes que pasaron por todos esos filtros que les acabo de mencionar y que todo está determinado por estas dinámicas de control y de poder que no siempre nos son visibles. En México, por ejemplo, hablando muy concretamente de nuestro caso, se ha hecho un maravilloso trabajo de digitalización y difusión de acervos. Por ejemplo, la Cineteca Nacional, la Hemeroteca Nacional de la UNAM, que ya está digitalizada, o los materiales que la Filmoteca de la UNAM ha difundido, pero realmente el acceso es a una mínima parte de lo que se tiene resguardado. Y además muchos contenidos están limitados si no se utilizan para un proyecto sin fines de lucro. Entonces, cuando se tiene la intención o los recursos incluso de utilizar esos materiales para proyectos de difusión mayor, hay una burocracia excesiva con la que uno se topa y que termina obstaculizando una producción y uno al final no puede utilizar esos materiales. Además, México tiene una de las leyes de autor más restrictivas en el mundo. Tiene que pasar 100 años de la muerte de un autor para que el material entre en dominio público, y no existe la figura legal del fair use o del uso legítimo del derecho anglosajón que ampare el uso libre de pequeños fragmentos de una obra cuando se usan con fines informativos. Entonces son muchos obstáculos los que enfrentamos en México para poder realmente activar y utilizar lo que está guardado en nuestros acervos. Ni hablar de que la mayor memoria audiovisual del país pertenece a los canales privados de televisión, o que, por ejemplo, la memoria presidencial está bajo resguardo del Archivo General de la Nación y por falta de recursos y tecnología no se puede consultar. En fin, hay una infinita riqueza de imágenes que aguardan en los acervos para ser ubicadas y utilizadas. Entonces, bueno, quiero cerrar invitándolos a que la próxima vez que vean un documental o una película histórica o no histórica o una serie de ficción o lo que sea, se detengan por un momento, por unos segundos, y traten de recrear, imaginar todo el camino que esa imagen que apareció en 2 cuadros tuvo que recorrer para llegar a sus pantallas. Y pues muchísimas gracias, que disfruten el resto de la conferencia y pues me encantará escuchar sus comentarios o platicar con ustedes sobre cualquier duda que tengan en mi correo, que es gcorrom@gmail.com. Claro, contundente. Se me ocurre que ya se nos está yendo el tiempo. Se me ocurre que ya para cerrar la conferencia deje corriendo el video de sala. Digo, por si no lo tienen fresco, así es como se ve. En términos generales, si se dan cuenta, pues es entrar al mural, salir del mural, encontrar las relaciones visuales que tienen. Quería cerrar con una última cosa sobre esto que ha dicho Genoveva. Aquí están viendo, por ejemplo, toda la parte sobre la ciencia. Estamos ante un espejismo.
Estamos ante un mundo de fuentes digitales que casi tenemos al alcance de nuestra mano, pero cuando digo casi quiere decir casi. Pues miren, hay que decirlo directamente, pues es material pirateado, o sea, porque es impensable que un museo público mexicano pueda pagar los derechos, aún derechos de sala para difusión cultural y sin afán de lucro. Aún así, sería prácticamente imposible para un museo público acceder a estos materiales. Los tenemos, pero no los tenemos. Están digitales, podemos ver, muchas veces, ¿saben por qué están puestas estas dos imágenes juntas? Pues porque son de tan baja calidad que no aguantan una pantalla completa, entonces hay que hacer una edición partida. Hay una película que pueden buscar ustedes en internet porque es de libre uso, que está reflexionando sobre esto que Genoveva dice y esto que les estoy diciendo ahora, que se llama La historia del mundo a través de las imágenes Getty. Tienen que buscarla en internet en inglés, y sobre todo en la página de Vimeo, A History of the World According to Getty Image. Es un video muy interesante que hace toda la historia del siglo XX a través de las imágenes que están resguardadas en Getty, pero todas con una especie de sello de agua central que lo impide. ¿Por qué? Pues porque no hay dinero que alcance para que uno pueda hacer estas imágenes. Y entonces, aquí están las imágenes a las que me hacía referencia sobre la banda de producción en Estados Unidos y ahora desde la Unión Soviética. El punto es, si no tienes muchísimo dinero, no puedes usar estos materiales. Y hay una cosa que es alucinante, muchas veces hay algunos materiales que de origen son libres, ¿no? Por ejemplo, todo lo filmado por el ejército de los Estados Unidos no causa derechos de autor. Sin embargo, la Fundación Getty te va a cobrar porque la almacena. O sea, esas mismas imágenes que de origen estaban libres. Entonces, la gran pregunta es, ¿podemos acceder a esto? No estamos ante un caso de patrimonialización o privatización, más bien, de la memoria audiovisual. Yo estoy muy contento de haber podido hacer con Miguel aquí en el museo, al lado de Genoveva, una pieza como esta, pero ni un segundo de esto podría ser puesto en redes ni difundido, pues porque no tenemos dinero para pasarlos, porque somos pobres. Pero bueno, en la pobreza siempre nos quedará la piratería. Y pues abrimos respuestas, preguntas, dudas y un comentario rapidísimo justamente en conversación con Genoveva. Pues le preguntamos más o menos como cuánto cuesta, ¿no? Pues cerca de 50,000 pesos el minuto. El minuto, son 16 minutos. Entonces 50,000 por 16. Esta discusión que está abriendo Genoveva, el doctor Álvaro, es ¿quién está accediendo a esta memoria audiovisual? Pues parece que las grandes plataformas, ¿no? Los que tienen el capital para poder dar salida a este tipo de materiales. Bueno, este es apenas la puntita del iceberg, justamente. Bueno, ahora sí, por favor. Y por favor no nos balconeen que estamos pirateando porque cierran el Museo de las Artes, meten a la cárcel a don Miguel como a mí. Aurelio, por favor. Bueno, soy Ángel Aurelio González Amoncorrutia, estoy en la Biblioteca Lerdo de Tejada, pero expreso esta opinión a título personal. Primero felicitar a Miguel y a todo el equipo para la exposición. Efectivamente es una exposición muy investigada, muy exacta, con una impecable museografía digna de un museo tan importante como el Palacio de Bellas Artes. Yo me voy a referir a tres aspectos de lo que se ha llevado la mayor reflexión de la mesa. En primer lugar, señalar este debate, me parece un falso debate sobre el uso del acceso. En 1945 se crea el Consejo Internacional de Archivo, yo soy especialista en archivos. Se crea el Consejo Internacional de Archivo, con sede en la UNESCO, precisamente ante la pérdida del patrimonio que se había desarrollado durante la Segunda Guerra Mundial.
Desde 1945, todos los países miembros de la UNESCO participan en este Congreso Internacional y van a derivar en una agrupación sobre casos específicos. Está el Consejo Internacional de Archivos para Archivos, está la IFLA específicamente para bibliotecas, está la parte de archivos fílmicos, en fin. Las bibliotecas, los acervos, no son titulares de los derechos de acceso a la información, son custodios. Pero por lo tanto tampoco se puede entregar información sin tal, porque estaríamos violando los derechos de las personas y nosotros. Google hace mucho tiempo masivamente digitalizó archivos de las bibliotecas. Entonces se dieron para depositar, tramposamente pusieron unos avisos en las revistas que decían: si usted está en contra de que nosotros digitalicemos su archivo, manifiéstese. Lo que hicieron fue digitalizar a través de las bibliotecas nacionales mucha información. Los únicos que se opusieron fueron los franceses, porque efectivamente las bibliotecas no pueden liberar los derechos de acceso a la información sin que se violen los derechos patrimoniales, ¿sí? Entonces, si yo estoy de acuerdo, obviamente, por ejemplo, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos tiene una plataforma inmensa de archivos de información. Existe una ley federal de archivos nacional, que se llama la NARA, los archivos nacionales, donde precisamente se crean bibliotecas, así se les llama, pero son archivos de los presidentes, ¿sí? De cada uno de ellos. Está la de Kennedy, está la de Carter, financiado con recursos del Estado. Entonces, me parece un tema, cuando habla del archivo de la memoria presidencial, este decreto apenas se hizo en el 88 para que los archivos presidenciales existieran formalmente como una sección. Eso no existía. Es la Ley Federal de Archivos que lo va a determinar y ya tenemos una figura. Sí, estoy de acuerdo que las grandes corporaciones son los que están teniendo los derechos, pero también no perdamos de vista que son los que están invirtiendo en su preservación. El Estado no podría por sí mismo preservar todo este material. Entonces, no hay que, en mi opinión, censurar así tan a priori, y eso sería un comentario. Por otra parte, yo estoy muy de acuerdo con la investigación, lo felicito al doctor. La verdad, Diego en este proceso fue omiso a las denuncias que ya había de totalitarismo de la Unión Soviética, el encarcelamiento de Víctor Serge, su deportación, los grandes purgas que hizo Stalin, y que Diego, sabiéndolo, no lo manifestó. Pero bueno, era el gran propagandista y un gran artista. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien que quiera comentar, preguntar? Bueno, en lo que se anima, yo quisiera invitarles el próximo jueves 8 de agosto a las 6 de la tarde en la sala 10 de la Cineteca Nacional, sede Joco. Nos vemos ahí. Vamos a... Álvaro Vázquez Mantecón hizo una curaduría muy elocuente en donde se va a presentar tres filmes. El jueves se van a presentar dos, Berto y Jory Stevens, perdón. Y el viernes se va a presentar un filme de Sergei Eisenstein, Lo Viejo y lo Nuevo, y vamos a tener la presencia claramente del doctor Álvaro. Los esperamos, anímense, es jueves y viernes, 8 y 9, a las 6 de la tarde, sala 10, y pues, si quiere participar. Se las platico brevemente para animarlos a que vayan. En el programa número 1 está esta película de Dziga Vertov que se llama El 11º año, que es al 11º año de la revolución bolchevique rusa, un documental sobre sus logros. Es interesante porque coincide exactamente con el periodo de estancia de Diego Rivera en la Unión Soviética. Recuerden que Diego Rivera fue invitado a la Unión Soviética a los festejos del 10º aniversario de la revolución bolchevique de octubre. Entonces, completamente tiene que ver con el tema. Y la película de Jory Stevens es muy interesante. Jory Stevens es un documentalista holandés que hace un documental sobre cómo los holandeses le ganan la tierra al mar, que es muy interesante. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver esto con Diego Rivera?
Es que esto es en la primera parte, porque en la segunda parte Ivens hace una reflexión, ¿y de qué nos sirve ganar la tierra al mar si esta tierra va a caer en manos de especuladores capitalistas que van a producir una especulación al estilo de la de Estados Unidos? Y entonces, ¡pum!, se lanza de las costas holandesas a los Estados Unidos para describir la crisis económica del 29 y su afectación agraria. Luego tiene mucho que ver con lo que Rivera está planeando. Y para el día siguiente, para el viernes 9, se presenta esta película de Eisenstein que se llama Lo Viejo y lo Nuevo, que es esta como recapitulación de los logros de la revolución bolchevique. Las tres son grandes joyas de la cinematografía, ojalá que nos puedan acompañar a verla. Siempre es mucho más bonito verla en pantalla grande. Por favor. 6. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas felicidades tanto por la exposición como la conferencia. Y algo que me parece muy importante es de qué manera aquí en la Ciudad de México se vincula tanto los museos con los archivos, con la cineteca, cosa que no pasa en otras ciudades, como es el caso de Guadalajara, donde yo vengo. Apenas acaban de proyectar la película de Redes con la Orquesta Filarmónica de Jalisco en el Teatro Degollado, pero siguen siendo esfuerzos muy aislados, muy pocos de vinculación entre museos, archivos, cinetecas, incluso con la sociedad civil, ¿no?, que muchas veces no se involucra con museos, cines, galerías, librerías, bibliotecas, y eso creo que es uno de los grandes problemas con los que se enfrenta la documentación al no tener esa vinculación, ¿no?, tanto nacional como internacional. No, toda la razón, y hay que aplaudir el esfuerzo del Museo del Palacio de Bellas Artes por vincularse con la Cineteca Nacional. También en la exposición anterior que hubo, antes de Daniel Ortega en Mexicron, hubo un ciclo de cine en la Cineteca que fue maravilloso, curado por Jesse Lerner, que de verdad estuvo... Pues muchas gracias por su presencia, gracias por estar acá. Y un comentario más. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Fantástica la selección. Uno la ve y no puede creer que eso esté sucediendo en ese momento, reflejado a partir de la obra de Rivera. Mi pregunta va un poco más relación en términos de la metodología de investigación que ustedes trabajaron, porque es impresionante trabajar pues, una pieza que dura 16 minutos, porque ya como bien lo decías, Álvaro, eso implica horas de trabajo. Entonces quiero preguntar dos cosas. Una, ¿cuántos filmes o cuántas piezas ustedes lograron sistematizar? ¿Cuáles fueron las categorías que construyeron a partir de ellas? ¿Y cuánto tiempo les tomó de manera global poder generar estos 16 minutos tan enriquecedores? Gracias por la pregunta, es muy buena. ¿Cómo se hizo el esfuerzo de catalogación? Lo primero que nos dio un listado de temas era el mural, ¿no? Había que partir de la lectura del mural y decir, bueno, tenemos que hablar de fascismo, tenemos que hablar de guerra química, tenemos que hablar de internacionalismo proletario, y entonces en función de eso empezar a buscar. Esa era la primera guía, ¿no? Una lista temática que salieron aproximadamente unos 10 o 15 temas del mural mismo. Ciencia, rayos X, guerra química, industria, electricidad, deporte. Por ejemplo, en la parte de deporte tengo que decir una cosa, solo puse la parte de deporte soviética porque era la que estaba siendo representada, pero también había otra parte de deporte del fascismo italiano y del nazismo alemán, porque no eran los únicos que hacían apología del deporte. Bueno, los mexicanos también. Recuerden que a finales de los años 20, principios de los años 30, los desfiles del 20 de noviembre se convierten en deportivos. Pero bueno, yo dije, bueno, aunque Genoveva consiguió de todos, yo solo puse los soviéticos. O sea, cortometrajes, noticieros, más medio y largometrajes que fue brutal. Así de banderazo de salida a parte final, tanto en investigación como en edición, tiene que haber sido como entre mes y medio y 2 meses de trabajo. Tampoco tuvimos tanto tiempo ni tanto dinero.
preguntar, hay una fase intermedia entre la realización del Rockefeller Center y la realización del mural que tenemos aquí en el Museo del Palacio, que son los paneles bocetos, que en realidad no son tan bocetos, son bien acabados sobre soportes móviles. ¿Qué hay con eso? Tuve una gran duda, la verdad, si incorporar las cosas de Diego Rivera en Detroit e incorporar la pintura posterior de Diego Rivera ahí. E incluso tengo que reconocer una cosa, Miguel y yo encontramos en la Cineteca Nacional un pequeño fragmento de 4 segundos de duración donde Rivera está aquí en el Palacio de Bellas Artes pintando la figura de Lenin. Con Orozco. Con Orozco. No, Orozco sale antes. Orozco, bueno, sí, pero... Sí, o sea, pero no están juntos en el lugar. Ay, no me acuerdo que sí, pero bueno. Es un falso recuerdo, como decimos. Pero bueno, teníamos esos materiales, o sea, estaban investigados, también tenía capturados los bocetos, pero decidí no incorporarlos al video para solamente dialogar con el mural. Era una cosa que dialogué mucho con Joshua y con Miguel, era, ¿quieren ustedes que cuenten en el video la historia del mural? No, le pusieron cuenta la historia del mural. Solamente, entonces me restringí, porque además, acá entre los 16 minutos me parecen un poquito demasiado para una sala. Yo creo que estaría mejor en 10, pero pues no encontré cómo recortar. Sí, pero sí y había materiales que me daban mucha pena no meter, y aún así que la gran mayoría no los metí. Pero sí fue un problema, una coyuntura, justamente esto que plantea. Sí, encontramos muy poco material, eso sí, pero sí nos planteamos esa pregunta. Sí, pero esos paneles eran bien importantes porque son hechos en la agrupación de obreros más cercanos, digamos, no a Stalin, sino los trotskistas norteamericanos que acogen a Rivera una vez que están alrededor de la Cuarta Internacional. Y hubiera sido muy interesante abrir en toda la parte de Trotsky una reflexión sobre qué estaba haciendo Rivera. Cierto, se cayó sobre Stalin, pero sí apoyó intensamente a Trotsky. Hasta lo trajo a México para que lo mataran. Sí. Digo, no digo que Rivera haya tenido que ver que lo mataran. Lo trajo a México y ya después lo mataron. Bueno, pues muchas gracias y les recuerdo que la exposición estará hasta el 8 de septiembre. Muchas gracias, muy buenas noches. Gobierno de México.